Bienvenidos. El otro día, intentaba dar de baja una suscripción online. Te juro que estuve como 15 minutos navegando en círculos. La historia de siempre. Totalmente. La opción, tenía que estar ahí, pero imposible encontrarla. Sentí, de verdad, que la habían escondido a propósito en un laberinto. Sí. Al final, frustrada, cerré la pestaña. Y es que todos hemos vivido algo así. Pues bien, hoy vamos a analizar a fondo la disciplina que, cuando se hace bien, evita precisamente ese caos. La arquitectura de la información. Y para guiarnos tenemos dos documentos excelentes. Uno es como un manual de campo, muy práctico, con las técnicas del día a día. Y el otro es más estratégico, un texto que profundiza, en la metodología avanzada y en el porqué de cada paso. Son muy complementarios, la verdad. Sí, así que lo que vamos a hacer hoy es desentrañar un poco ese proceso, casi científico, que siguen los profesionales para poner orden en el caos digital. Entender cómo se pasa de un montón de contenido desordenado a una estructura que no solo tenga sentido, sino que funcione para la gente. Vale, vamos a desglosar esto. Supongo que lo primero es lo primero. Antes de ordenar la casa, tienes que saber qué tienes dentro de cada armario. Imagino que el punto de partida es hacer un inventario de todo el contenido, ¿no? Exacto. Pero es mucho más que una simple lista. Pensar en ello como un inventario es quedarse corto. Es más bien un diagnóstico completo. Ah, vale. Las fuentes lo plantean en 3 niveles. Primero, claro, el análisis del contenido actual. Catalogar absolutamente todo lo que tienes para saber con qué piezas juegas. Pero luego viene el segundo, el análisis del contenido de la competencia. Mirar qué hacen los demás. Eso es. No para copiar, sino para entender los estándares del sector y sobre todo para encontrar huecos que tú puedas aprovechar. El texto avanzado lo llama Gap Analysis, análisis de brechas. Entiendo. Y solo entonces, ya con esa visión completa, haces el tercer análisis, el del contenido sugerido. O sea, planificas qué te falta por crear o qué necesita una renovación urgente. Vale, eso tiene sentido, pero se me antoja una tarea titánica. Acabar con una hoja de cálculo con miles de filas que luego nadie mira. Uno de los documentos propone un método para que esa lista no muera en un cajón, el análisis ROT. Sí. Y es la clave para que el inventario se convierta en una herramienta de acción. ROT son las siglas de redundante, obsoleto y trivial. Es un filtro, que te obliga a tomar decisiones. A ver, explícame eso. Pues mira, piensa en el contenido redundante. Es el típico caso que te vuelve loco como usuario. Encuentras la misma información en 3 sitios distintos de la web y ya no sabes cuál es la buena. Sí. Es un lío para la gente y, además, a los buscadores como Google tampoco les hace ninguna gracia. La acción ahí es clara. Consolidar. Unificar. ¿Y el contenido obsoleto? ¿Sería como una noticia vieja o algo así? Exacto. Piensa en el contenido obsoleto como la leche caducada en la nevera de tu web. Sigue ocupando espacio, pero si alguien la consume, la experiencia va a ser mala. Claro. Puede ser desde un evento de hace 5 años hasta la ficha de un producto que ya no vendes. O lo actualizas con información fresca, o es mejor quitarlo de la vista. Vale, ¿y el trivial? Y finalmente, el trivial. Es información que, aunque sea correcta, ya no aporta ningún valor estratégico. La nota de prensa de un premio que ganaste hace una década, por ejemplo. En ese caso, la recomendación suele ser eliminarlo sin piedad. Este filtro ROT transforma esa hoja de cálculo pasiva en un plan de limpieza. Entiendo. Es como hacer una limpieza a fondo en casa antes de decidir dónde vas a poner los muebles nuevos. Te deshaces de todo lo que no sirve, pero claro, una vez que has ordenado todo, la gran pregunta es ¿cómo lo colocas para que las visitas se sientan cómodas? Supongo que aquí es donde entra el usuario, ¿no? Precisamente. Y aquí la técnica fundamental son las personas. Son arquetipos de usuarios. Y es crucial entender que no son invenciones ni estereotipos. No es el típico nuestro usuario es un millennial. Nada que ver. Son perfiles ficticios, sí, pero construidos a partir de investigación real. Entrevistas, encuestas, datos de analítica. Por ejemplo, podríamos definir a María, 35 años, emprendedora que necesita comparar especificaciones técnicas rápidamente desde el móvil, porque siempre va con prisa. Ya, pero ¿no corres el riesgo de diseñar solo para esa María ideal e ignorar a todos los demás?
Esa es una objeción muy buena. Y es donde entra un matiz que aporta el documento estratégico que me parece brillante. Propone ir más allá de la persona ideal e incluir explícitamente los factores de riesgo. ¿Factores de riesgo? Sí, nos obliga a diseñar para los peores escenarios, los worst case escenarios, no solo para el camino de rosas. ¿A qué te refieres con peores escenarios? Lo que es fascinante aquí es que cambia el foco. Te obliga a pensar, por ejemplo, en los riesgos de salud y bienestar. ¿Qué pasa si tu usuario no es María en su oficina, sino alguien que acaba de tener un accidente de coche y necesita encontrar el teléfono de asistencia en tu web? Uf, claro. Con los nervios a flor de piel y bajo un estrés extremo. Ay, no puedes fallar. Exacto. ¿O los riesgos de seguridad y privacidad? ¿Está tu diseño protegiendo a alguien con poca alfabetización digital para que no cometa un error costoso? Y por supuesto los riesgos de accesibilidad, pensar en personas con discapacidades visuales, motoras. Diseñar para el riesgo no es pesimismo, es crear un sistema más robusto y humano para todos. Claro. Si la persona que está en pánico encuentra un teléfono de emergencias al instante, la María que está tranquila en su oficina también lo encontrará sin problemas. Eso es la idea. En la práctica significa que la información crítica debe tener cero fricción cognitiva. No puede estar escondida en un submenú. Etiquetas claras, botones grandes, un camino directo. Pensar en el riesgo te fuerza a priorizar de verdad. Vale. Tenemos el contenido limpio y auditado, el qué, y un profundo entendimiento de para quién es, incluyendo sus momentos de estrés, el quién. Ahora falta el cómo se mapea toda la experiencia del usuario de principio a fin. Las fuentes hablan del mapa de servicios o Service Blueprint. La analogía que usan, la del teatro, es perfecta para entenderlo. Imagina un restaurante. Tú, como cliente, ves la sala, la carta, al camarero. Lo que está a la vista. Eso es, el front stage, la parte del servicio que es visible para ti, pero para que tu plato llegue a la mesa, por detrás ha habido un montón de procesos invisibles. El cocinero, la gestión del stock, la coordinación. La cocina. Eso es el backstage. El mapa de servicios dibuja esas dos realidades y las conecta con una línea de visibilidad para que entiendas qué procesos internos soportan cada interacción del cliente. Entendido. Es la visión general, ¿no? Pero, ¿cómo se aplica esto al detalle de una sola pantalla en una app? El otro documento introduce un concepto que suena aún más granular, la partitura de interacción. Sí, es una distinción importante. Si el mapa de servicios es la vista macro, la visión de helicóptero, la partitura de interacción es la vista micro, el zoom a una interacción concreta. Y usan la analogía de la música. Es que es literal. Se dibuja una especie de pentagrama con diferentes actores. El usuario, la interfaz, el sistema. Cada acción, un clic, un deslizamiento es una nota. Los momentos clave son compases. Eso suena increíblemente detallado, casi como coreografiar un ballet. ¿De verdad se hace esto para cada pantalla de una app? Parece un trabajo descomunal. Claro, no se hace para todo. Se reserva para los flujos más críticos o complejos, como un proceso de pago, por ejemplo. Ah, vale. Su gran utilidad es que permite orquestar lo que se llama la revelación progresiva de la información, el Progressive Disclosure, en lugar de soltarle al usuario una pantalla con 50 opciones de golpe, que abruma a cualquiera. Que te bloquea. La partitura te ayuda a diseñar el ritmo. Primer compás, te pido solo tu email. Segundo compás, una vez validado, ahora crea una contraseña. Ayuda a que la experiencia sea fluida y guiada, no un interrogatorio. Muy bien, esto encaja. Hemos diagnosticado el contenido, entendido al usuario y mapeado la experiencia. Pero llegamos a la pregunta del millón, la que creo que está en la mente de todos. ¿Cómo se deciden las categorías del menú? ¿De dónde salen los famosos productos, soluciones, quiénes somos? ¿Es la intuición del director de marketing? Ojalá fuera tan fácil, pero la intuición suele ser el camino más rápido al desastre, porque proyectas tu propia forma de pensar en los demás. Para evitarlo, hay una técnica participativa que es el estándar de oro en el sector, el card sorting, la clasificación de tarjetas. La imagen de los post-its en la pizarra. Esa misma. Pero un momento, si le pides a 10 personas que organicen un montón de post-its, no vas a acabar con 10 organizaciones completamente distintas. Me suena a caos, no a un método científico. Esa es la duda más común y es totalmente legítima. Pero ahí es donde la magia se convierte en ciencia. El proceso tiene dos partes. La primera es la que describes. Le das a un grupo de usuarios representativos un montón de tarjetas, cada una con un contenido. Política de devoluciones, blog. Eso es, y les pides que las agrupen como les parezca lógico. Si es un card sorting abierto, incluso les pides que pongan nombre a los grupos que han creado. Si es cerrado, les das tú las categorías y ellos solo tienen que clasificar.
¿Y la segunda parte? ¿Cómo se saca algo en claro de ese supuesto caos? Aquí entra el análisis cuantitativo. Los datos de todas esas sesiones se introducen en un software que genera dos visualizaciones clave. La primera es la matriz de similaridad. A ver, es una cuadrícula donde se cruzan todas las tarjetas y una celda se colorea más oscura cuantas más veces dos tarjetas hayan sido agrupadas juntas. De un vistazo ves clústeres muy oscuros que te gritan: «Oye, todo el mundo piensa que estas 5 cosas van juntas». O sea que el patrón emerge del ruido. Justo. Vale, eso ya suena más riguroso. ¿Y la otra visualización? Es el dendrograma, un gráfico en forma de árbol que es aún más revelador. Visualiza jerárquicamente cómo se agrupan las tarjetas. Une primero las parejas que más consenso tienen, luego une esos pares en grupos más grandes y así. Como un árbol genealógico. Exacto. Y la clave del análisis es decidir dónde trazar una línea de corte imaginaria en ese árbol. Si la trazas muy cerca de las hojas, tendrás muchísimas categorías pequeñas. Si la trazas más cerca del tronco, tendrás pocas pero muy amplias. El arte, apoyado en los datos, está en encontrar ese punto de equilibrio perfecto para tu menú principal. Perfecto. Así que hemos usado el card sorting para diseñar una estructura que no se basa en nuestra opinión, sino en el modelo mental colectivo de los usuarios. Pero, la teoría es una cosa. ¿Cómo nos aseguramos de que esa estructura funciona de verdad en la práctica antes de gastar una fortuna en diseñarla y programarla? Esa es la prueba de fuego, el paso final de validación. Se llama tree testing, y las fuentes lo describen perfectamente como un card sorting a la inversa. Es un test brutalmente simple y eficaz. ¿En qué consiste? Se le presenta a la gente una versión de solo texto de tu estructura de navegación. Nada de diseño, ni colores, ni imágenes, solo el árbol de enlaces clicables. Y se les da una tarea concreta. Imagina que quieres devolver un producto. ¿Dónde harías clic? O sea, comprueba si la gente es capaz de encontrar las cosas solo con las palabras que has elegido para los menús. Exacto. Mide la encontrabilidad, la findability, en estado puro. Y las métricas que se obtienen son oro. La primera, obvia, es la tasa de éxito. ¿Qué porcentaje de gente llega al destino correcto? ¿Vale? La segunda es la directividad. ¿Cuántos lo hacen a la primera, sin dudar, sin ir por una rama y tener que volver atrás? Pero el escenario más revelador y peligroso, que uno de los textos llama el señuelo, o false scent. El señuelo. Es cuando tienes una baja tasa de éxito, pero una alta directividad. Espera, ¿qué significa eso? Que la gente se equivoca con mucha seguridad. Significa que la gente va con total confianza, pero al lugar equivocado. Ocurre cuando una etiqueta del menú, una palabra, es muy atractiva para la tarea que tienen en mente, pero en realidad la respuesta está en otro sitio. Es el callejón sin salida más frustrante que existe. Totalmente. Y para que entiendas la importancia crítica de evitar esto, hay una estadística demoledora en las fuentes. A ver. Si el primer clic que hace una persona en el árbol es correcto, la probabilidad de que complete la tarea con éxito es del 87%. 87%, ¿vale? Si ese primer clic es incorrecto, la probabilidad se desploma al 46%. Repite esa cifra. Un solo clic equivocado al principio reduce la probabilidad de éxito a menos de la mitad. Es brutal. Ahora entiendo por qué se le da tanta importancia al diseño de la página de inicio y del menú principal. Un solo error ahí y has perdido a la mitad de la gente por el camino. Así es. Es una cifra increíble. Resume a la perfección por qué todo este proceso es tan necesario. Hemos hecho un viaje completo, desde el inventario y la limpieza con ROT, pasando por entender a las personas y sus peores escenarios, hasta crear una estructura basada en datos con card sorting y finalmente validarla con tree testing. Queda clarísimo que no es una cuestión de gustos, sino un método. Así es. La aplicación rigurosa de estas técnicas convierte la arquitectura de la información en lo que realmente es, un activo estratégico. Deja de ser una tarea puntual que se hace una vez y se olvida. Se convierte en un sistema vivo que reduce riesgos, optimiza recursos y, lo más importante, sirve a las personas para las que fue creado. Y para terminar, me gustaría lanzar una reflexión final, una idea que me ha surgido al conectar todos estos puntos. Las fuentes se centran, lógicamente, en cómo estructurar contenido y necesidades humanas que ya existen. Pero, ¿qué papel juega la inteligencia artificial en todo esto? Buena pregunta. ¿Podría una IA generativa no solo sugerir contenido nuevo, como vimos en la fase de inventario, sino también proponer arquitecturas de información iniciales tras analizar millones de interacciones de usuarios en toda la LED? Esto nos lleva a una pregunta importante.
¿Hasta qué punto se podría automatizar la creación de estas arquitecturas? ¿Y qué rol le quedaría entonces al arquitecto de información humano? Da para pensar, desde luego. Con esa pregunta en el aire, lo dejamos por hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo.